¿Y si te dijera que ya has muerto varias veces? Que en algún lugar del infinito, cada una de tus muertes ya ocurrió, pero estás aquí, porque en esta línea del tiempo sigues vivo. Esta es la teoría de la inmortalidad cuántica, una idea que habita entre la ciencia y la filosofía, entre la lógica y el misterio. ¿Podría la conciencia sobrevivir a la muerte saltando entre universos paralelos? Hoy exploraremos el límite entre la física y lo imposible. Bienvenido al viaje más extraño que puedas imaginar, la posibilidad de que, de alguna forma, tú nunca mueras. Dicen que nadie muere realmente, que lo que llamamos muerte es solo un salto, un movimiento tan imperceptible que la mente no alcanza a notarlo. Un cambio de canal en el que la conciencia sigue su camino, mientras el cuerpo queda atrás como una cáscara abandonada. Imagínalo así, cada decisión, cada mirada, cada palabra que no dijiste bifurca el universo como las ramas de un árbol que crecen hacia direcciones infinitas. Y en cada una de ellas, tú sigues existiendo. ¿Alguna vez te sentiste que algo cambió sin razón? ¿Un olor distinto? ¿Un lunar en donde no lo recordabas? ¿Alguien que jura que un recuerdo tuyo nunca pasó? Pequeños errores en la realidad, como si hubieras despertado en una versión casi idéntica a tu vida. A eso, algunos lo llaman inmortalidad cuántica. Y esta es la historia de un hombre que, sin saberlo, cruzó ese umbral. Elías conducía por la carretera vacía de noche. El reloj del tablero marcaba las 3:17 de la mañana. Había dejado atrás la ciudad hacía horas, buscando algo que ni él mismo podía nombrar. A veces manejaba así, sin destino, solo para que el ruido del mundo se apagara. El agua caía en ráfagos. Los faros abrían un túnel blanco entre la oscuridad. Dentro del auto, el silencio era muy denso, salvo por el parpadeo del parabrisas y su propia respiración. Pensó en su padre, en aquella frase que solía repetirle: la muerte no avisa, hijo, solo llega, y cuando lo hace, todo se detiene. Elías apretó el volante. El camino estaba resbaladizo. Un venado apareció inmóvil en medio del asfalto. Giró bruscamente. El coche derrapó. El mundo se volvió una secuencia de destellos. Vidrio rompiéndose, el grito de los neumáticos, el golpe seco sobre el metal. Luego, nada. Un vacío absoluto. Por unos segundos o siglos, Elías no sintió nada. Ni cuerpo, ni tiempo, ni miedo. Solo una conciencia suspendida flotando en un espacio sin arriba ni abajo. Y en medio de esa nada, una certeza. No había muerto. Abrió los ojos. El coche estaba detenido junto al camino. El parabrisas intacto. Ni rastros del venado, ni del choque. Solo el sonido distante de los grillos y la lluvia que había cesado. Miró sus manos. Ninguna herida. El reloj en el tablero seguía marcando las 3:17 de la mañana. ¿Qué demonios?, susurró. Intentó encender el motor. Funcionó sin problema. Todo parecía normal, salvo una sensación de desajuste, como si el aire pesara diferente, como si el mundo no estuviera bien ensamblado. Al llegar a su casa, notó pequeños cambios. El llavero que solía colgar de la entrada no estaba. El marco con la foto de su madre, fallecida hacía ya 5 años, ya no mostraba la misma imagen. Ella sonreía diferente con un vestido azul que Elías no recordaba. Encendió la televisión. Las noticias hablaban de un político con un nombre que jamás había escuchado. Buscó su teléfono. Los contactos estaban ahí, pero uno lo dejó helado. Mamá. Su corazón empezó a latir con fuerza. Marcó. Un timbre. 2, 3. ¿Hola?, respondió una voz cansada, conocida. Elías se quedó mudo. ¿Mamá?, preguntó al fin, casi sin aire. Elías, ¿por qué me hablas así? ¿Estás bien? Dejó caer el teléfono.
El sonido de su respiración se mezcló con el silencio de la habitación. Era como si el universo hubiera exhalado y al hacerlo lo hubiera reacomodado todo. Durante los días siguientes intentó convencerse de que había soñado, pero los cambios seguían apareciendo. En su trabajo, la oficina tenía otro color de paredes. Un compañero que recordaba haber sido despedido meses atrás, ahora lo saludaba cada mañana. Y lo más inquietante, una cicatriz en su mano que no recordaba haber tenido jamás. Buscó respuestas, leyó sobre el multiverso, la superposición cuántica, los errores de la realidad. En un foro encontró un texto que decía: si mueres en un universo, tu conciencia colapsa en otro donde no lo hiciste. No existe el fin, solo saltos infinitos de probabilidad. Elías se recostó mirando el techo. La idea lo perturbaba, pero también lo atraía. ¿Y si el accidente realmente ocurrió? ¿Y si su mente, en un intento de sobrevivir, había saltado a una versión donde seguía vivo? Esa noche soñó con el venado. Estaba frente a él, en el mismo punto de la carretera, pero esta vez el animal lo observaba con ojos humanos. Le habló sin mover la boca. No todos los que mueren se van. Algunos solo cambian de lugar. Elías despertó sudando, encendió la luz y ahí estaba, una marca en su pecho, justo sobre su corazón, una línea roja fina, como si algo hubiera intentado abrirlo desde adentro. El sonido de la nevera al encenderse lo hizo sobresaltarse. El ambiente estaba cargado, casi eléctrico. Todo lo que lo rodeaba parecía tener vida propia. Miró por la ventana. Afuera, la calle estaba desierta. Una farola parpadeaba. Durante un segundo, uno solo, juró ver otra versión de sí mismo de pie frente a la casa, observándolo. Elías retrocedió, parpadeó y ya no había nadie. Al día siguiente fue a ver a su madre. La casa era la misma, pero más nueva, más viva. Ella lo abrazó con fuerza como si no lo hubiera visto en años. «Te ves pálido, hijo. ¿Dormiste bien?» «Sí», mintió. Mientras tomaban café, notó que los cuadros del pasillo mostraban escenas distintas. Fotos familiares en lugares que nunca habían visitado. Su padre, quien en su mundo había muerto cuando él tenía solo 10 años, aparecía sonriente en una imagen reciente. Elías sintió un nudo en el estómago. Su madre notó su mirada. «¿Qué pasa, Elías?» Él solo negó. «Nada. Solo tengo la sensación de que algo cambió». Ella sonrió. «Todo cambia, hijo. Solo que a veces no nos damos cuenta». Elías comenzó a registrar todo. Dibujaba los objetos que cambiaban de lugar. Anotaba fechas, nombres y detalles. Intentaba entender si el universo lo estaba engañando o si su mente lo hacía. En uno de sus diarios escribió: «Tal vez el universo es como una película que se reproduce millones de veces por segundo. Y cada versión es una posibilidad. Cuando lo observas, eliges cuál de todas se vuelve real. Pero ¿qué pasa cuando el observador muere?». La física cuántica tiene una respuesta parcial: el experimento de la doble rendija. Este demostró que una partícula puede comportarse como onda y como materia a la vez. No decide su forma hasta que alguien la observa. El observador colapsa la realidad. Entonces, si la conciencia es el observador, ¿qué sucede cuando deja de observar este mundo? ¿Despierta en otro? Una semana después, Elías condujo de nuevo hacia la carretera. En el mismo tramo, la misma hora, 3:17 de la mañana. La lluvia había vuelto. Se detuvo donde todo había comenzado. El silencio era espeso. Abrió la puerta del coche y caminó hasta el centro del asfalto. Allí, en medio de la oscuridad, sintió una presencia. El venado estaba de nuevo frente a él. Sus ojos esta vez reflejaban un propio propósito. «¿Qué eres?», preguntó Elías. «Soy la versión que no murió», respondió la voz, grave, profunda. Elías dio un paso hacia atrás. «¿Entonces esto no es real?». «Todo lo es, pero no todo ocurre en el mismo tiempo». El animal se desvaneció en la niebla.
Elías cayó de rodillas con lágrimas mezcladas con la lluvia. Una luz blanca se encendió a lo lejos, creciendo hasta envolverlo. Despertó en su cama, la ventana abierta, el sonido de los pájaros, el sol por la mañana. Todo parecía normal, salvo un detalle. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Miró hacia alrededor. La voz no venía del sol, sino de algo más, algo que pulsaba, como si el aire tuviera una vibración propia. Se levantó, caminó hacia el espejo y vio detrás de su reflejo una figura que respiraba al mismo ritmo que él. No era sombra ni ilusión, era otro Elías. El reflejo habló primero. ¿Moriste? ¿Pero sigues observando? Elías retrocedió sin poder apartar la vista. Su reflejo lo imitó con un segundo de retraso. ¿Qué soy entonces?, susurró. El reflejo sonrió apenas. Eres la suma de todos los que sobrevivieron. El espejo se agrietó. Un resplandor azul llenó la habitación y todo se apagó. Dicen que en el instante exacto en que morimos, una parte de nosotros sigue adelante. No hacia el cielo ni al infierno, sino a otro lugar, uno casi idéntico. Un universo donde el accidente nunca ocurrió, donde la bala falló, donde el corazón siguió latiendo un segundo más. Ese segundo es infinito. Elías abre los ojos en un lugar que no reconoce. El suelo brilla, el cielo tiene forma de red eléctrica. Al fondo, una puerta. Y detrás de ella, una voz familiar que susurra su nombre. A veces me pregunto qué pasaría si la muerte no fuera el final, sino una especie de salto. Si cuando todo se apaga, en realidad algo se enciende en otro lugar. No en un cielo, ni en un infierno, sino en otra versión de la realidad en donde todo sigue casi igual, pero no exactamente igual. Y lo curioso es que si esto fuera verdad, nunca lo sabrías, porque seguirías siendo tú, con los mismos recuerdos, el mismo cuerpo, la misma historia, solo que en un universo en el cual no moriste. A eso los científicos lo llaman inmortalidad cuántica. Y suena loco, lo sé, pero escúchame tantito. Todo parte de algo que se descubrió en un laboratorio hace poco más de 100 años. Cuando observas una partícula subatómica, un electrón, un fotón, una cosita más pequeña que un átomo, esa partícula cambia su comportamiento dependiendo de si la estás observando o no. Cuando nadie la ve, se comporta como una onda, como si existiera en muchos lugares a la vez. Pero cuando alguien la observa, ¡pum!, colapsa en un punto y se vuelve algo concreto. Entonces, la pregunta es, ¿y si nosotros como conciencia hacemos lo mismo con la realidad? ¿Y si el universo solo existe en el punto exacto en el cual decidimos observar? Muchos científicos y filósofos modernos creen que la conciencia no está dentro del cuerpo, sino al revés. El cuerpo está dentro de la conciencia. Está loco, ¿no? Piensa esto. Tú no ves con los ojos. Los ojos solo captan la luz. El que realmente ve eres el tú adentro. Tu mente interpreta, colapsa la realidad a cada segundo. Y si esa conciencia puede crear una realidad, entonces puede continuarla más allá de la muerte. No porque seas un dios, sino porque la conciencia no se destruye, solamente cambia de canal. Imagínate una lámpara con millones de bombillos diminutos. Cada bombilla es una versión de ti. Uno que se levantó temprano, otro que no. Uno que se enfermó y otro que no. Uno que murió y otro que sobrevivió. En el momento en que mueres en un universo, tu conciencia no desaparece. Simplemente, la lámpara apaga ese bombillo y enciende otro, uno donde tú sigues vivo. Tú no notas el cambio. Nadie nota el cambio, porque para ti todo sigue igual. La física cuántica también dice que el tiempo no es lineal. No va del pasado al futuro como un río. Es más bien un mar donde todo existe al mismo tiempo. Tus recuerdos, tus futuros posibles, tus versiones pasadas y futuras. Todas existen ya. Solo que tu conciencia viaja como una linterna que ilumina un fragmento a la vez. Por eso hay gente que siente el déjà vu, que sueña con cosas que luego pasan, o que recuerda vidas que nunca vivió, porque quizá
en otra línea, sí las vivió. Claro, todo esto suena muy poético, pero también muy incómodo. Porque si nadie muere realmente, ¿por qué nos duele tanto perder a alguien? Y la respuesta, al menos como yo la veo, es que no lloramos la muerte de la persona, sino el silencio que deja su versión en este universo, el vacío que ya no llena. Pero si la inmortalidad cuántica es real, esa persona no se fue, solo está observando desde otro lugar y nosotros desde aquí seguimos siendo parte de su historia, solo que en otra frecuencia o en otro canal. A veces pienso que todos somos un poquito como Elías, ese hombre de la historia del primer capítulo, porque todos en algún lugar, en algún momento morimos simbólicamente, cuando perdemos algo, cuando dejamos una etapa, cuando cambiamos por dentro, y sin embargo seguimos aquí. Otra versión de nosotros toma el volante, una que aprendió algo nuevo, una que no repite exactamente los mismos errores. Y si eso también fuera inmortalidad cuántica, no física sino emocional, la capacidad de seguir existiendo en todas las versiones posibles de uno mismo. Lo más loco es esto. La teoría dice que no existe un momento exacto en el que mueres, porque mientras haya una mínima posibilidad de que sobrevivas, tu conciencia seguirá ese camino. Imagina que estás en un avión cayendo. En miles de universos mueres, pero en uno, solo en uno, sobrevives. Y ese es el que tú experimentarás. Por eso, desde tu punto de vista, nunca moriste. Solo el mundo a tu alrededor cambió. ¿Cómo saber si ya te pasó? Esa es la pregunta que me hago siempre. Tal vez nunca lo sepa, pero hay pistas. Esa sensación rara de que algo no encaja, ese recuerdo que nadie más comparte, esa vez que te salvaste de milagro y no sabes por qué. A lo mejor fue ahí, tu salto, tu transición, tu paso invisible a otro universo en el que seguiste viviendo. Entonces somos inmortales, no como los dioses, no como en las películas, sino de una manera más sutil. Mientras exista la más mínima posibilidad de seguir, seguiremos. Porque la conciencia, esa cosa que nadie ha podido explicar del todo, no conoce la palabra fin. Al final, todo se reduce a una sola pregunta. Si la realidad solo existe cuando alguien la observa, ¿qué pasa cuando tú ya no estás para mirarla? Tal vez ahí, justo ahí, se abre la siguiente puerta y tú simplemente caminas hacia adentro. ¿Sabías que de las millones de reproducciones con las que cuenta mi canal mensualmente, menos del 10% está suscrito? No seas uno más. Suscríbete, pícale al thumbs up, pícale a la campanita, comparte con todos tus amigos, síguenos en redes sociales para que este servidor tuyo pueda seguir llevando gente, historias y algo más hasta la pantalla de tu celular o la televisión de tu sala. Hasta la próxima. Bendiciones.